Y yo pensaba que no tenía fuerza y me rendí otra vez, porque otra vez me descuidé. Dejé mi puerta abierta y entró otra vez. ¿Saben qué pasó? Que me robó lo que tenía, lo que tanto coseché, y deshizo lo que quería sin haberme otra vez. ¿Y qué le parece si en esta noche hacemos un altar y le diremos a Él con el corazón: Padre, perdóname? ¿Saben ustedes la historia de esta alabanza? No hace falta que lo diga. Yo me acuerdo ese gran día cuando tenía la guitarra en mi mano y el Señor me decía: David, vengo ante ti hoy hablando. Hijo mío, estaba pensando en ti otra vez, aunque tú digas que tu descuido de mí te ha alejado. Hoy vengo con más fuerza para arreglarte. ¡Gloria! Hoy vengo con más fuerza para arreglarte. ¡Gloria a Dios! Hoy vengo con más fuerza para arreglarte. Yo no me canso de trabajar en tu vacía. Ay, Padre, yo no sé cuánto se alegra. Baja un poco la guitarra, quita el reverb, tiene mucho reverb la guitarra. Yo no me canso de trabajar en tu vacía. Esto a mí me da mucha alegría, de que a pesar de cómo soy, Él no se cansa de trabajar conmigo. ¡Amén! Restaurar tu altar y dejarte la salida. Cuando yo estoy caído, viene y me sorprende. ¡Gloria a Dios! Y estoy desanimado y Él viene a socorrerme. Ahora yo lo digo y ustedes hagan lo que quieran, ¿vale? Porque yo tengo un Dios muy grande. Porque yo tengo un Dios muy grande. Muy grande, muy grande. Jesús. Muy grande, muy grande. Muy grande, muy grande. Muy grande, muy grande. Muy grande. Es el que me sostiene. Yo no sé lo que me ha dado. ¡Gloria! Que no tiene loco perdido. Será tu forma de ser. So, yeah.
mucho de ti, porque tengo la esperanza, la presa de tu día. Y tranquilo su nombre será de noche o de día, porque tengo la esperanza de verte un día. ¡Gloria! Como divino es. Amén. Divino es. Saber de su belleza. Divino es. Como divino es. Divino es. De su belleza. Presumo del Dios que tengo. Les doy mi palabra de honor, ¿vale? Que si estuviera allá abajo yo hubiera saltado. ¿Para qué le voy a engañar? Porque tenemos un Dios grande. Ya que no podemos presumir de los coches que nos los quitan los pisos, entonces ¿qué vamos a presumir? Presumo del Dios que tengo. Tengo dos hijos que le como la cara. Tengo uno de 5 años. Si lo ven es como yo, pero así. Pero la misma cabeza les digo yo que este no me la ha pegado la mujer. Así. La cabeza como yo, los ojos como yo. Tengo a otro que es rubio, pero es mío, como dice la Tencia. Con 3 años tengo el David y el Gedeón, pues le doy mi palabra. Que me guarda mi familia. ¡Amén! De mis pequeños. Él cuida lo que tienes. Él guarda lo que tienes. Bendito sea, sigue tocando. Yo pediría que la iglesia adorase al Señor unos instantes. Yo creo que el Señor está aquí y nos quiere bendecir. Como quitar la luz del sol, como quitar el campo del sol, como quitar el alma a la mañana, un canto por mi Señor. ¡Gloria a Dios! Como quitarle el alma al sol, como quitarle el campo a sus amores, como quitar el alma a la mañana, un canto por mi Señor. Como quitarle la corazón, como quitarle el campo a su rey, como quitarle el alma a la mañana, un canto a los ruiseñores. Bueno, David dijo, te vuelves loco. ¿Qué quiere decirlo con esto? Que ya lo saben ustedes, pero yo se lo repito. Que así me siento yo, Señor, sin tus amores. Y a ver lo que dicen ahora, si no me bajo, ¿vale? Y así se siente la iglesia de la Corrala. Así se siente la iglesia de la Corrala. Su bendición. A ver lo que puedes hacer porque me estoy quedando ya. Sube, a ver si como
como sea, súbelo un poco, que me quedo ya mudo. Quítale el filo, o lo que sea. Se ha roto por suerte el altavoz, yo que les iba a dar la noche con esta gitana cantando, pero se ha roto el altavoz. Pero bueno, yo quisiera hacer una oración por ustedes. ¿Qué les parece si le decimos al Señor, papica, échame una mano que me hace falta? Échame una mano que me hace falta. No pases de largo, quédate en mi casa. ¡Gloria a Dios! Échame una mano que me hace falta. ¡Qué fuerte! No pases de largo, quédate en mi casa. Y cuando extendió su mano, ya hizo temblar mi alma. Que no sé qué tiene su mano. ¿Te has preguntado alguna vez de lo que tendrá su mano? No sabemos lo que tiene, pero sí sabemos el cometido. Que lo que toca lo restaura. Ya no sé ya ni estoy en mi palabra que estoy acabando. Pero bueno, hombre, ya que están ustedes aquí, me dejan aunque sea 5 minutos más. ¡Amén! Yo, últimamente, porque les doy mi palabra de honor que no voy muy preparado. Les doy mi palabra. He hecho un CD y todos saben que hay 8 o 9 temas. Tengo algunas canciones aprendidas, pero que es que no puedo cantar. Pareciera ser que siempre tengo que cantar lo mismo, pero es que es lo que siento. Amén. Entonces, yo voy a seguir cantándoles así con ustedes. Ya ven cómo están los micros, pero es igual. Sin micros, no hace falta. Lo importante es que ustedes adoren al Señor. Amén. Cuando yo estoy caído, viene y me sorprende. ¿Cuántas veces te ha sorprendido el Señor? Estoy desanimado y viene a socorrerme. Es un trozo que no me canso de cantarlo, que siempre lo tengo que decir. Es que yo tengo un Dios muy grande. Ay, Padre. Es que yo tengo un Dios muy grande. Muy grande, 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 muy grande. Ya sé que me sorprende. Aleluya. Adórale, Señor, adórale. Fuerte aplauso para él, con alegría. Y encendemos las luces, por favor.